les bendiga. Estamos por aquí en un nuevo episodio del podcast Viviendo como Daniel. Realmente estamos muy felices de poder estar aquí otra vez trayendo algo nuevo de la palabra del Señor con todos ustedes. Hoy, me encuentro aquí. Ustedes saben que cada vez que yo vengo por aquí vengo con alguien diferente a hablar acerca de un poquito más de la vida de Daniel. Y hoy me encuentro aquí con una de las jóvenes de nuestra iglesia. Si la pueden ver bien, es extranjera, no es de aquí, pero aquí está. Así que ella se va a estar presentando con todos ustedes. Bueno, como ya dijo mi hermana Danielis, mi nombre es Keyin Tezán y es un placer de verdad poder estar aquí para poder compartir de la palabra del Señor en este podcast, Viviendo como Daniel, que yo sé que es un podcast que nació en el corazón de Dios. Y queremos es que las palabras que aquí se den todos los días, cada vez que sean publicadas, cada video, puedan llegar a tu corazón. Bueno, y hoy venimos a hablar, como ya les dijimos, acerca de la vida de Daniel. Seguimos hablando de él, de datos acerca de este personaje bíblico, que se habla de él desde su juventud, que es uno de los puntos que a mí más me encanta, porque es para nosotros, para los jóvenes y también para todos los que nos escuchan, hablar acerca de él y de cómo el Señor lo usó, pero aún mejor, yo creo que no es cómo Dios lo usó, sino cómo él se dejó usar del Señor. Eso es verdad. Porque nosotros somos los que decidimos si dejamos que el Señor nos use, si nos dedicamos al Señor. Porque como ya hablamos en episodios anteriores, Él fue el que decidió consagrarse, Él fue el que decidió no contaminarse. O sea, nadie obligó a Daniel, Él se lo propuso. Exactamente, él solamente se dispuso y así fue. Así que pues venimos a hablar de un poquito más del tema de Daniel. Y hoy venimos a hablar de una historia bastante conocida de él, pero que viene armada. Ustedes la ven ahí toda calladita ahorita, pero ya viene armada con un poco de cosas acerca de esto. Y es que vamos a hablar de Daniel en el foso de los leones. Tal vez digas, yo escuché que el Señor lo libró. Pero ¿por qué lo libró? ¿Qué era lo que tenía Daniel que lo hizo ser diferente y que hizo que el Señor lo respaldara? Eso es lo importante. Así que Keyin, dale, que yo sé que tenéis muchas cosas para decirnos a todos nosotros. Bueno, como tú dijiste, vamos a hablar de Daniel en el foso de los leones. Es una historia que desde pequeños siempre nos han dicho, hemos visto en muchos videos y la hemos escuchado demasiado, pero como decías tú, yo creo que no sabemos muy bien los detalles que dice la misma palabra al respecto de Daniel en el foso de los leones. Entonces, si tú quieres, si tienes tu Biblia a mano, puedes buscar el libro de Daniel, capítulo 6, y vamos a estar leyendo el verso 3. Así que, hermana Danielis, ¿qué dice Daniel 6, verso 3? Bueno, aquí nos dice Daniel en el 6, verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero para que entiendan, yo creo que tenemos que leer el verso 1 y 2 también. Sí, yo también. Dice así. Vamos a leerlo rapidito. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Es un dato súper importante que deben recordar. 120. Y dice, y sobre ellos 3 gobernadores. Otro número importante. Ya llevamos 120 y también 3 gobernadores. Dice, de los cuales Daniel era uno de ellos. Es decir, Daniel era uno de esos 3. A quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado. ¿Qué más sigue, Keyin? Bueno, y ahí es cuando dice el verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y yo quiero que tú guardes esto en tu corazón, un espíritu superior, porque esto tácticamente es la base de la enseñanza del día de hoy. Exacto. Y nosotros estamos fascinados con esta parte de la historia de Daniel, porque algo que siempre me ha gustado de él es que la Biblia dice que él resaltaba. Eso es verdad. Desde el comienzo de la historia dice que cuando ellos decidieron consagrarse, y lo que ya hemos dicho en episodios anteriores, dice que ellos eran uno de los mejores. Y aquí en el capítulo 6, miren todo el tiempo que ha pasado, porque en el principio había un rey que era Nabucodonosor, ¿verdad que sí? Sí, Nabucodonosor. Ahora estamos hablando en este tiempo donde hay otro rey, es decir, ha pasado un tiempazo para que él pudiese seguir y él sigue siendo superior a los demás. Es algo súper interesante, porque aquí hay otro rey que se llama Darío el Medo. Como decía Danielis, han pasado reyes y podemos ver que el tiempo pasa y Daniel sigue resaltando, a pesar de que pasó el tiempo,
Él no solamente resaltó porque propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, sino que aquí nuevamente nos vuelve a mencionar a Daniel que tenía un espíritu superior al de los otros 3 hombres, sin contar con que ya era superior a los otros 120 que habían escogido, porque si lo eligieron para uno de los 3 es porque en él había una chispa, en él había algo importante. Y para que la misma Biblia lo resalte, como que en él había un espíritu superior, déjame decirte que Daniel tenía que tener algo, oh my God. Como decimos nosotros, un nivel, tenía que tener un nivel. Era como que iba mejorando la cosa. Eran 120, que si fueron elegidos era porque eran 120 que estaban aptos, estaban capaces. Pero sobre ellos habían 3 más. Es decir, otros 3 más que eran más capacitados todavía. Otros 3 más que tenían su potencial. Pero a mí me encanta, me fascina, que la Biblia dice que el rey pensó aún poner sobre todos esos, sobre esos 120, sobre esos 3 y sobre todos los mejores que habían, a uno. Y era Daniel. Era el personaje del que le venimos hablando desde que comenzamos este podcast. Porque él tenía algo que lo hacía sobresalir. Y no es algo que nosotros no podemos tener ahora. Es algo que hasta nosotros tenemos disponible, tenemos a disposición en este tiempo, 2025, casi digo 2024, 2025, todavía lo tenemos disponible. Y es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo único que nos hace ser diferentes. De hecho, si nos enfocamos en la cita, dice que había en él un espíritu superior. Es decir, no era algo natural. No era que Daniel tenía cierto carisma, cierto talento. La Biblia nos dice que Daniel era más bonito que todos los jóvenes. No dice que él era el más estudiado de todos. No dice que él tuviese algo que los demás no tenían. No, él tenía lo mismo que todos, pero algo en especial. Y era la gracia de Dios en la vida de Daniel. Así que, Kiyim, acerca de esto, ¿qué más nos puedes decir? Bueno, que como tú dijiste, Daniel resalta en todo esto. Y hay algo que pasa más adelante. Y yo puedo decir que es algo natural, y es que cuando alguien comienza a destacar, así como lo había hecho Daniel, es natural que algunos lo vean como una amenaza, es natural que algunos se molesten, porque se van a molestar, Daniel, y cuando vean que tú estás avanzando, que tú estás resaltando por encima de todos los demás, se van a levantar las personas que van a decir, hey, pero ¿qué está pasando? Te van a juzgar, te van a criticar, y se van a levantar en tu contra. Pero ¿sabéis qué? Los que hacen este tipo de cosas son aquellos que están en tu contra. Ey, esto está wow, wifi directo. Porque aquí la Biblia dice que ellos se molestaron, los sátrapas y todo ese tipo de gente que estaba en contra de Daniel. Pero nunca la Biblia dice que Sadrach, Mesach y Abednego se molestaron en contra de Daniel. Wow. Y ni Sadrach, ni Mesach, ni Abednego están en esta historia. Ellos eran los más cercanos, digamos, amigos de Daniel. Pero ellos nunca se molestaron porque Daniel fuese superior a ellos. Wow, qué datazo. Eso de verdad yo no me lo traía, pero el Señor siempre baja lo que quiere. No, las personas que no nos quieren ver avanzar son esas personas que no están destinadas por el Señor para nuestro propósito. Por eso es que cuando hay conexiones o amistades que mientras nosotros avanzamos y crecemos en el Señor y no nos ayudan en ese crecimiento, sino que más bien nos miran y dicen, no sé, me molesta que esté creciendo, como lo eran todos estos hombres, eran el enemigo, porque estos eran los enemigos de Daniel. Más adelante la historia nos empieza a decir por qué él fue echado al foso de los leones. Ya llevamos rato y no hemos dicho nada del foso de los leones, viéndolo bien. Sí, es verdad. Así que vamos a ver, ya tenemos ese dato. Las personas que realmente son nuestros amigos y aliados en el propósito de Dios son aquellos que nos impulsan a crecer y que en vez de molestarse cuando crecemos, se ponen felices cuando crecemos. Celebran. Exacto, esos son los amigos verdaderos. Como eran Sadrach, Mesach y Abednego. Así que, wow, vamos a hablar ya del foso de los leones, porque seguimos hablando aquí y no hablamos de eso, pero primero vamos a un corte y ya volvemos con más de esto. Bueno, volvemos de esta pequeña pausa y continuamos. En el segmento pasado estuvimos hablando de todo menos de algo, de Daniel en el foso de los leones. Pero para que Daniel fuese echado al foso de los leones, tuvo que ser firmada una orden para que él pudiera llegar allá. Y eso es lo que vamos a leer. Así que Daniel busca en Daniel capítulo 6
Y vamos a leer desde el verso 5 en adelante, mejor dicho, el 4, porque como ya dijimos, muchos de los que estaban ahí se molestaron al ver que Daniel resaltaba. Y dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Podemos ver que Daniel resaltaba, y Daniel aquí tenía prácticamente una reputación como un hombre intachable, porque dice que no hallaron en él nada para poder acusarlo. Y nosotros, como los jóvenes de esta generación, estos Daniel, debemos de tener esa reputación de ser intachables, de ser ejemplares en todo lo que nosotros somos, porque aquí dice que ellos buscaban algo para hacerlo caer y no lo conseguían. Así que podemos seguir leyendo en el verso 5. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos vieron que en su comportamiento, en su trabajo, no iba a conseguir ocasión para hacerlo caer, pero sabían que Daniel tenía un compromiso y una devoción con Dios que era sin límites, podemos decirlo. Él estaba comprometido, él era responsable con esa promesa hacia su devoción con Dios, y ellos sabían que de alguna manera en su relación con Dios ellos lo iban a hacer caer. ¿Qué te parece eso? Me parece que realmente no. Cuando hay una persona que se determina a servir a Dios, ese es su único punto donde lo pueden tocar. Porque dice que Daniel, o sea, él era intachable, no tenía ningún vicio, dice que él era fiel y wow. O sea, realmente él era un joven que, bueno, y aquí no era joven. Ese es un puntito que vamos a tratar más adelante. Dato. Pero realmente, o sea, él era intachable, él era fiel, no a las personas. Él era fiel a sus principios en Dios, algo que desde pequeño, podemos decir así, se le había inculcado. Y es que aquí es donde yo voy a hablar de algo que en este tema, a ser sincera, es lo que más a mí me gustó. Y es sobre las convicciones personales. Es algo interesante. Y antes de decirte esto, quiero decirte que las convicciones personales son aquellas que forman la base de nuestras decisiones y acciones, Danieli. Entonces podemos ver aquí que Daniel tenía una convicción personal, y una convicción personal puede influir en nuestra vida y también puede ser objeto de crítica y de persecución. Esto es lo que tenía Daniel. Daniel tenía una convicción personal. ¿Cuál era su convicción? Que él tenía un compromiso con el Señor, era responsable, y él dijo, no importa lo que se levante en mi contra, yo no me voy a doblegar con nada. Y lo podemos ver pasajes atrás, cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y si lo hizo una vez, lo volvió a hacer, porque él seguía siendo intachable y no había en él nada para hacerle caer. Entonces, esta convicción que Daniel tenía lo iba a llevar a él a probar su fe de una manera que ahorita yo creo que muy pocos son probados, y muchos hoy en día salirían corriendo. De hecho, convicción, según nos habla la Biblia acerca de ello, a la inversa, la fe es la convicción de lo que no se ve. O sea, la convicción es que yo estoy segura, no veo nada, no sé lo que pueda pasar, pero yo estoy seguro en lo que yo creo. Y esto era lo que tenía Daniel. Él estaba seguro de que él no podía dejarse mover por nada, ni por nadie, ni por los decretos de quienes fueran que fuesen eso. No estamos hablando de cualquiera que le dijo algo, el rey, los gobernadores. Y aún así él dijo, no me voy a mover. Como dice Keyen, es convicción. Era una convicción súper personal de él, como lo tenemos ahora los que seguimos a Cristo. Y es que él, por esa convicción, está dispuesto a llegar hasta los extremos, por así decirlo, porque él no iba a renunciar a sus principios, por nada ni por nadie. Y es que esto lo podemos llevar hasta hoy en día. Y yo quiero que tú te preguntes, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar para defender mis principios? Yo quiero que tú en verdad te hagas esta pregunta y te respondas con sinceridad, porque aquí prácticamente Daniel tenía un manejo de la presión social y muchos lo estaban tácticamente acosando para hacerle caer. Y hoy en día nosotros, como hijos de Dios, como los Danieles de este tiempo, yo creo que también sufrimos parte de eso. Somos acusados, somos expuestos a una presión social a diario para
quebrantar nuestros principios con Dios. Entonces de verdad que Daniel es ejemplo a seguir para nosotros los jóvenes y aún los adultos, porque como decía Daniel en este momento, cuando ya habla la Biblia, no era el mismo joven que habla años atrás, porque pasó por 3 o 4 reyes, si no me equivoco. Y obviamente aquí tenía una edad más avanzada y aún así él estaba firme en Dios y él no decidió doblegarse ante esa presión social que lo estaba tácticamente acosando. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar para defender nuestro compromiso con Dios? Dice más adelante, y es hasta donde vamos a llegar del Pozo de los Leones, que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues, esto se lo estaban diciendo al rey, un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y aquí es donde yo quiero que tú prestes mucha atención. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. No ahorita, después que firmaron el edicto, ya lo hacía. ¿Y qué pasa? Que se levantó un edicto, porque tácticamente esto era un ataque personal, era contra Daniel. Ellos querían hacerle caer. Y ellos pensaron, y digo pensaron porque ellos no pudieron contra Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel vio que aún así el edicto firmado, sabiendo las consecuencias, sabiendo cuál era el fin de todo eso, él decidió seguir orando, y 3 veces al día. Y no lo hacía escondido, no lo hacía con las puertas y ventanas cerradas. Dice que aquí lo hacía con las ventanas abiertas. Es como que, está bien, se firmó el edicto. Mírenme, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir perseverando en mis principios. Y esto es algo que nosotros como jóvenes debemos tener mucho en cuenta, porque muchas veces, debido a la presión social, tendemos a escondernos, tendemos a ocultar nuestra fe. Y esto lo llamamos al ámbito de poder decir avergonzarnos del evangelio. Y es algo que aquí Daniel, él no hizo. Él siguió orando a pesar de que había un edicto. Aquí se trataba de una muerte física, un castigo que le iban a dar. Y él aún así siguió orando. Entonces, ¿cuánto más nosotros hoy en día que actualmente no se nos da un castigo físico, una pena de muerte como lo era la de Daniel tácticamente? Porque al tirarlo a un foso de los leones, lo más natural que puede ocurrir es que sea devorado por los leones. Pero eso es algo que yo creo que todos sabemos, y aún el que no sabe, más adelante vamos a descubrir, porque Daniel decidió perseverar en Dios y fue recompensado. De hecho, por eso la Biblia dice que Daniel decidió levantarse como un joven valiente. Y yo creo que eso es parte del eslogan de nosotros como Viviendo como Daniel, que nos atrevamos a enfrentar a esta presión social del día de hoy, toda esta generación que se levanta, que tiene principios muy diferentes a los de nosotros, demasiados podríamos decir, y es un acto de valentía, de coraje levantarse en contra de una generación manchada y perversa, como lo dice Filipenses, de ser luz, de ser diferentes. Así que, bueno, vamos prácticamente ya a finalizar el episodio del día de hoy, pero antes de finalizarlo, como ya les dije, Daniel fue tirado al foso de los leones y digamos que el rey sintió culpabilidad por ello, porque dice que Daniel era apreciado por el rey. De hecho, lo dice el mismo capítulo, que el rey pensó, lo apreciaba tanto que él pensó ponerlo por encima de todo el reino, y eso es una confianza demasiado grande, por así decirla. Y aún así el rey le dolió, y igual, como pudieron escuchar, la ley no podía ser abrogada, no podía ser revocada, el edicto que se había levantado. Entonces Daniel fue tirado al foso de los leones, pero hay un pero, y es que Dios no abandona a aquel que es fiel con él, aquel que es comprometido, que es devoto. Dios nunca lo va a abandonar. Y les digo esto porque Daniel salió más que vencedor de ese foso de los leones, algo que es sobrenatural, porque como ya les dije, lo natural es que hubiera sido devorado por los leones,
pero no fue así, porque Dios envió un ángel que le callase en la boca a los leones para que no lo devoraran. Y es que no dice que les quitó el deseo de comerse a Daniel, no, porque en el león está eso, y a pesar de que el foso estaba oscuro, ellos en su instinto huelen la carne fresca y ellos podían sentir que Daniel estaba ahí, pero vino el ángel de Jehová a protegerlo y dice que no les quitó, como les dije, el deseo de comerse a Daniel, sino que les tapó la boca. Y eso va a pasar con muchos aquellos que se levanten quizás en nuestra contra. El Señor quizás no les va a quitar el deseo de vernos en el piso, no les va a quitar el deseo de hacernos caer, pero sí le va a tapar la boca, porque Dios es fiel para aquel con que Él es fiel. Porque déjame decirte, Dios no nos va a abandonar, y mucho menos cuando sabe que tú estás poniendo todo de tu parte, que tú te levantas como un joven esforzado y valiente en contra de tantas cosas que hoy se pueden presentar. Tú te levantas firmemente a creer en un Dios y a proclamarlo en todas las partes que tú te pares. No te callas, no te avergüenzas, sino que como Daniel, así él oraba 3 veces al día, tú predicas con tu testimonio, con lo que tú eres. Y déjame decirte que Dios nunca te va a abandonar, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que esto fue el episodio de hoy, esperamos que sea de bendición para tu vida, que de verdad apliques esta palabra, que no seas un oidor olvidadizo, sino que puedas entender que eres el Daniel de estos tiempos y que si tú decides comprometerse con Dios, Dios no te va a abandonar. Así que bye bye. Pero ya va, calma, stock, porque algo más ocurrió después de que Daniel salió victorioso. Pero vamos a tener otro episodio porque ya llevamos bastante tiempo. Así que en el próximo episodio van a descubrir qué pasó con el resto de la historia de Daniel en el Foso de los Leones. Próximamente. Así que nos despedimos.